Hola, ¿te imaginas poder saber si un número se puede dividir sin hacer la división? Sin calculadora, sin errores, en solo segundos. La mayoría de los estudiantes se equivoca porque divide todo. Los que dominan matemáticas piensan antes de dividir. Hoy vas a aprender algo que casi nadie explica bien: los criterios de divisibilidad del 1 al 10. Si entiendes este tema, las divisiones dejan de ser un problema, los exámenes se vuelven más rápidos y las matemáticas empiezan a tener sentido. Quédate hasta el final porque no solo te voy a explicar las reglas, te voy a enseñar a pensar como los que sí entienden matemáticas. Bienvenidos a esta clase. Vamos a empezar y te prometo que después de hoy los números ya no te van a asustar. Por lo tanto, vamos a iniciar con la divisibilidad del 1, la cual nos dice que todo número es divisible entre 1. Aquí tenemos unos ejemplos. En este caso, 458. Veamos que al ser dividido por 1, nos queda como resultado 458. Ahora, 9302 entre 1, de igual forma, nos da como resultado 9302. Asimismo, 152 entre 1, pues son 152. Entonces, es muy importante recapitular esta parte. Todo número es divisible entre 1. Ahora, la divisibilidad por 2. Un número es divisible entre 2 si termina en 0, 2, 4, 6 u 8. Veamos estos ejemplos. Tenemos 246. Podemos ver que termina en 6. ¿Qué nos dice la regla? Que un número va a ser divisible entre 2 si termina en 6. En este caso, 246 sí es divisible. Ahora tenemos 1583. Podemos ver que la última cifra es un 3. Este número termina en 3. Por ende, no es divisible, ya que no termina en un número par como tal, de 0 a 8. Asimismo, tenemos 56,742. ¿Cuál es la última cifra? Esa última cifra es este 2, ¿vale? Entonces podemos ver que termina en 2, por ende, es divisible. Ahora, veamos la divisibilidad por 3. Un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras es igual o múltiplo de 3. Entonces, aquí tenemos estos ejemplos. Tenemos 123. ¿Qué debemos de hacer? Pues desglosar por cifras. En este caso es 1 más 2 más 3. La sumatoria nos da como tal 6. Por lo tanto, 6 es múltiplo de 3. Por ende, sí es divisible. Ahora, 1456. De igual forma, nosotros debemos desglosar por cifras. Y esas cifras, una vez desglosadas, se hace la sumatoria total. Entonces aquí tenemos 1 más 4 más 5 más 6. Profe, pero no le estoy entendiendo.
Ok, no pasa nada. Reiteramos, debemos desglosar por cifras, ¿vale? Estas cantidades que tenemos aquí, nosotros las vamos desglosando, ¿vale? Y vamos sumando como tal entonces, ¿vale? Entonces, este uno de aquí es este de acá. ¿Qué hacemos? Añadimos signo más. Y asimismo, la siguiente cifra, 4. Aquí está el 4. De igual forma, signo más, que sigue la siguiente cifra, en este caso 5, ¿vale? Aquí tenemos este 5, ¿vale? Signo más, y por último, la cifra 6, ¿vale? Y aquí tenemos esa cifra, 6 como tal, ¿vale? Entonces, ahora sí, es 1 más 4 son 5, más 5 son 10, más 6 son 16, ¿vale? Entonces aquí 16 no es múltiplo de 3, ¿vale? Por lo tanto, no es divisible. Pero, profe, ¿qué es eso de múltiplos? No entiendo. Ok, no pasa nada. Para saber el múltiplo de cierta cifra, ¿qué es lo único que debemos de hacer? Ir sumando, ¿vale? Por la cifra dada. En este caso, como es 3, pues tenemos que ir de 3 en 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. ¿Vale? Entonces nos damos cuenta que 16 no es un múltiplo de 3, ¿vale? Por eso no es divisible. Ahora, 52,947. Hacemos exactamente lo mismo. Desglosar las cifras. Una vez desglosadas, hacemos la sumatoria, ¿vale? Entonces aquí tenemos 5, acá tenemos el 5. Hacemos la sumatoria, posteriormente 2, ¿vale? Hacemos de igual forma acá su sumatoria correspondiente, luego 9, de igual forma aquí está el 9, ¿vale? 4, de igual forma aquí tenemos el 4 y ya por último el 7, ¿vale? Aquí está el 7, ¿vale? Y entonces ya nada más hacemos la sumatoria total. En este caso son 5 más 2 son 7, más 9 son 16, más 4 son 20 y le añadimos 7, serían 27. Por ende, 27 sí es divisible. ¿Por qué? Porque es un múltiplo de 3. Recordemos que para saber si es múltiplo, nosotros tenemos que ir de 3 en 3. En este caso, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y si seguimos sería 30, ¿vale? Entonces 27 si es múltiplo de 3, por ende es divisible. Ahora, veamos la divisibilidad por 4. Nos dice la regla, un número es divisible entre 4 si sus dos últimas cifras son 0. Forman un número divisible entre 4 o bien es múltiplo de 4. Veamos estos ejemplos para que quede un poco más clarito. En este caso tenemos 324. ¿Qué nos dice la regla? Ver si las dos últimas cifras son 0. ¿Son 0 de 324? No son 0. Ahora, ¿qué nos dice también? Que si forman un número divisible entre 4 o bien si es un múltiplo de 4. Ah, bueno, entonces estas dos, que es 24, aquí lo tenemos, lo vamos a dividir entre 4, ¿vale? Profe, pero ¿por qué entre 4? Ah, bueno, pues porque la regla, recordemos que es en base a la divisibilidad del 4, ¿vale? Por eso no 5, por eso no 6, por eso no 2, por eso no 3, ¿vale? Se divide entre 4, ¿vale? Entonces aquí tenemos 24 entre 4, pues es una división exacta.
¿vale? Entonces aquí nos daría 6 como tal, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, como es una división exacta, ¿qué quiere decir? Que sí es divisible por 4. Ahora, 1358. Hacemos exactamente lo mismo. Agarramos las dos últimas cifras de esa cantidad. En este caso es 58 y 58 no es múltiplo de 4, ¿vale? Por ende, no es divisible, ¿vale? Ahora, 7216. Hacemos exactamente lo mismo. 16 dividido entre 4, eso nos da una división exacta. Por ende, sí es divisible. O bien 16 también es múltiplo de 4, ¿vale? Entonces ahí podemos ver que sí hay divisibilidad. Ahora, veamos la divisibilidad por 5. Nos dice la regla, un número es divisible entre 5 si termina en 0 o 5. Veamos estos ejemplos. 35 termina en 5. Veamos que aquí termina en 5. Por lo tanto, sí es divisible. Ahora, 1042, veamos que tiene una terminación en 2. Aquí lo tenemos. Por ende, no es divisible por 5. 8750. ¿Termina en qué? En 0. Por ende, sí es divisible entre 5. Ahora bien, veamos la divisibilidad por 6. Nos dice que un número es divisible entre 6 si cumple los criterios de divisibilidad del 2 y del 3. Recapitulando un poco, la divisibilidad del 2 se dará si termina en 0, 2, 4, 6 u 8. Por otro lado, en cuanto a la divisibilidad por 3, es si la suma de sus cifras es igual o múltiplo de 3. Recordemos que ahí en la divisibilidad de 3 desglosamos las cifras de la cantidad, se hace la sumatoria y si el resultado es múltiplo de 3, pues quiere decir que es divisible, ¿vale? Entonces aquí en esta divisibilidad por 6, pues debe de cumplir esos dos criterios de divisibilidad, tanto del 2 como del 3. Profe, pero si en un número o en una cantidad X nada más cumple la divisibilidad del 2, pero la del 3 no, entonces no es divisible por 6, ¿vale? Tiene que ser por ambos. Veamos estos ejemplos. Aquí tenemos 12. Es divisible entre 2 y 3. Sí, pero, profe, ¿por qué si es divisible entre 2 y 3? Ah, bueno, 12, ¿por qué entre 2 sí? Porque termina en 2. Y ahora, ¿por qué entre 3 sí? Ah, bueno, porque si nosotros desglosamos ese 12 en cifras y realizamos la sumatoria, pues nos dará 1, aquí 1 más 2 sería como 3, ¿vale? Entonces aquí 3, pues es igual a 3, ¿vale? Quiere decir que sí es divisible por 3. Ahora bien, 114, veamos, es un número par, por lo tanto, sí es divisible entre 2. Y ahora desglosamos por sumatoria de esas cifras. En este caso es 1 más 1 más 4, lo que nos da como resultado 6. 6 es múltiplo de 3, por lo tanto, sí es divisible. Ahora bien, 1220 es un número par o bien termina en 0. Por ende, sí es divisible entre 2.
Ahora veamos si tiene divisibilidad por 3. ¿Qué hacemos? Desglosamos por cifras. 1 más 2 más 2 más 0 es igual a 5. 5 no es múltiplo de 3. Por ende, no es divisible. Veamos que aquí ese 1220, pues sí cumplía con la divisibilidad de 2. Sin embargo, no cumple con la divisibilidad de 3. Por ende, no es divisible. Ahora bien, veamos la divisibilidad por 7. La regla nos dice que tomemos la última cifra tomando sentido de izquierda a derecha. Duplícala y réstala al resto del número. Si el resultado es múltiplo de 7, entonces el número lo es. Veamos estos ejemplos. Aquí tenemos 35. ¿Qué nos dice nuestra regla? Que tomemos la última cifra tomando sentido de izquierda a derecha. ¿Vale? Entonces de aquí para acá, la última cifra es 5. ¿Vale? Ahora dice que la dupliquemos. Veamos, se duplica como tal aquí, entonces sería 2 por 5, lo que nos da como resultado este 10, ¿vale? Y se le resta al resto del número. ¿Cuál es el resto de ese número? Pues sería el 3 que nos quedó aquí solito, ¿vale? Entonces sería 3 menos 10 es igual a menos 7, ¿vale? Y entonces aquí no importa que sea un signo negativo, lo que importa es la cifra como tal, ¿vale? Entonces 7 pues es igual a 7, ¿vale? Entonces cumple con la divisibilidad por 7. Por ende, 35 sí es divisible entre 7. Ahora veamos, 98. Lo mismo, tomamos la última cifra de izquierda a derecha, ¿vale? En este caso sería 8. La duplicamos y la restamos al resto del número, ¿vale? Entonces aquí sería 2 por 8 son 16 y lo que nos queda acá son 9. Este 9 de aquí, por ende sería 9 menos 16 es igual a menos 7. De igual forma, es 7. Por ende, sí es divisible. Ahora bien, 1379. Tomamos la última cifra de igual forma, de izquierda a derecha, de aquí. Entonces sería, la última cifra es este 9. Dice que la dupliquemos, entonces sería 2 por 9 sería 18 y que se lo restemos al resto del número. Entonces aquí sería el resto, sería pues esto 137. Veamos lo que resta. Las cifras restantes, pues. Entonces sería 137 menos 18, lo que nos da como resultado 119. Y ahora bien, para saber si 119 es divisible entre 7, pues lo único que haremos es dividir entre 7. Y al hacer la división de 119 entre 7, pues nos da como resultado 17. Por lo tanto, es exacto. Quiere decir que sí es divisible. Si aquí nos hubiese salido un número decimal, quiere decir que no hay divisibilidad. Tiene que ser forzosamente división exacta. En este caso, enteros sin implicar decimal como tal. Ahora bien, la divisibilidad por 8. La regla nos dice que un número es divisible entre 8 si sus tres últimas cifras son 0, o bien si forman un número divisible entre 8, o si son múltiplos de 8. Ejemplo, tenemos 1000, que nos dice la regla que si sus tres últimas cifras son 0, es divisible entre 8. Como vemos, aquí tenemos 1000, son tres últimas cifras y son 0, por ende 1000 sí es divisible entre 8. Ahora bien, 2432. De igual forma, tomamos las tres últimas cifras. En este caso, 432 dividido
entre 8 nos da 54. Por ende, sí es divisible. Lo mismo, si esa división hubiese dado un número decimal, no es divisible. Tiene que ser forzosamente exacto como tal. Ahora bien, 7654. Tomamos las últimas tres cifras, ¿vale? En este caso, 654, ¿vale? Pero me van a decir, profe, ¿pero por qué no tomas 765? No, porque recordemos que el sentido es de izquierda a derecha. En este caso, entonces, tomamos 654 dividido entre 8 nos da 81.75. No es divisible. ¿Por qué? Porque implica decimal. Para que sea divisible, tiene que ser una división exacta. Ahora bien, divisibilidad por 9. Un número es divisible entre 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. De igual forma, desglosamos en este criterio. Por ende, aquí tenemos 72. ¿Qué es lo que hacemos? Desglosar por cifras. En este caso, 7 más 2 es igual a 9. Por ende, sí es divisible. Ahora bien, 567. ¿Qué es lo que hacemos? Desglosar por cifras. Tenemos 5 más 6 más 7. La sumatoria final nos da 18. Y 18 si es múltiplo de 9, por ende es divisible. Ahora bien, tenemos 3452. Hacemos exactamente lo mismo. Desglosamos por cifras. Entonces tenemos 3 más 4 más 5 más 2. La sumatoria final es 14, pero 14 no es múltiplo de 9. Por ende, no es divisible. ¿Vale? Entonces, ahora veamos la divisibilidad por 10. La regla nos dice que un número es divisible entre 10 si termina en 0. Veamos estos ejemplos. Tenemos 120. ¿Termina en 0? Sí termina en 0. Por ende, sí es divisible entre 10. Tenemos 453. ¿En qué termina? En 3. Por lo tanto, no es divisible por 10. Ahora bien, 8970 termina en 0. Por ende, sí es divisible por 10. Ahora te toca a ti. Dime en los comentarios si 1572 es divisible entre 6. De igual forma, si 8316 es divisible entre 9. Te estaré leyendo en los comentarios. Recuerda los criterios. De 1, todo número es divisible por 1. De 2, si termina en 0, 2, 4, 6 u 8. De 3, si la suma de sus cifras es igual o múltiplo de 3. De 4, si sus dos últimas cifras son 0, forman un número divisible entre 4 o bien es múltiplo de 4. De 5, si termina en 0 o 5. De 6, si cumple con los criterios del 2 y del 3. Recordemos que aquí deben de ser por los dos criterios. De 7, recuerda tomar la última cifra, tomando sentido de izquierda a derecha. Duplícala y réstala al resto del número.
si el resultado es múltiplo de 7, entonces el número lo es. De 8, si sus tres últimas cifras son 0, forman un número divisible entre 8, o bien si es múltiplo de 8. De 9, si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Y por último, de 10, si termina en 0. Si hoy entendiste los criterios de divisibilidad, no fue meramente casualidad, fue porque sí puedes aprender matemáticas cuando se explican bien. Si esta clase te ha ayudado, suscríbete y compártela. De igual forma, sigue acompañándome en este curso de regularización, donde vamos a dominar las matemáticas desde la raíz. Ahora, un número primo es aquel que tiene exactamente dos divisores positivos, el 1 y el mismo. Nota clave, el 1 no es primo porque solo tiene un divisor. El 2 es el único primo par. El 0 carece de elementos, por ende es una cifra no significativa y no se incluye como un número primo ni compuesto. Por esto mismo, porque es una cifra no significativa, que quiere decir que carece de elementos o bien de un valor como tal por sí solo. Un número compuesto es aquel que tiene más de dos divisores. Veamos estos ejemplos. Tenemos 4, 6, 8 y 9. Como podemos ver, cada uno tiene diversos divisores. 4 tiene 1, 2 y 4 como tal. 6 tiene 1, 2, 3 y 6. 8 tiene 1, 2, 4 y 8. Por ende, 9 tiene 1, 3 y 9. Entonces, recapitulando un poco, un número compuesto es aquel que tiene más de dos divisores como tal. Veamos estas reglas rápidas de descarte. Si el número es par y mayor que 2, entonces diremos que es un número compuesto. Si termina en 0 o 5, de igual forma es compuesto, excepto el 5, que es un número primo. Si la suma de sus cifras es múltiplo de 3, diremos que es un número compuesto como tal. Ahora, ¿te imaginas poder encontrar todos los números primos sin dividir uno por uno? Hoy te voy a enseñar un método simple, elegante y milenario, usado desde hace más de 2000 años, que te permitirá detectar números primos rápidamente y sin complicaciones. Este método se llama el método de Eratóstenes, o bien conocido también como la criba de Eratóstenes. Si entiendes esto, los números primos jamás volverán a ser un problema en matemáticas. Recordemos algo importante. Un número primo es aquel que solo tiene dos divisores, el 1 y el mismo. El método de Eratóstenes es una estrategia que nos permite eliminar números compuestos para quedarnos únicamente con los primos. La idea aquí es muy simple.
En lugar de buscar los números primos, eliminamos los que no son primos. Entonces, primero escribimos todos los números del 1 al 100. Aclaración: el número 1 no es primo, así que lo eliminamos desde el inicio. El número 2 es primo. Ahora tachamos todos sus múltiplos, excepto el mismo 2. De igual forma con el 3. El 3 es un número primo. Por ende, tachamos todos sus múltiplos. Realizamos exactamente lo mismo con el siguiente número primo, en este caso, el 5. Por ende, tachamos todos sus múltiplos. Realizamos lo mismo con el 7, que también es primo. Por lo tanto, tachamos todos los múltiplos de 7. Al final, los números que no fueron tachados son todos los números primos como tal. Ahora abordaremos el máximo común divisor de dos o más números, que es el número más grande que divide exactamente a todos esos números. Veamos un ejemplo como tal. Aquí tenemos 12 y 8. Los divisores de 12 son 1, 2, 3, 4, 6 y el mismo 12. Los divisores de 8 son 1, 2, 4 y 8. Y aquí justamente en el máximo común divisor tenemos que encontrar el factor común más grande que divide a ambos números como tal o a ambas cantidades. En este caso es el 4. ¿Por qué? Pues porque después acá ya no tenemos un 8 como tal, ¿vale? O bien ya no tenemos un 6 como tal, ni mucho menos un 12, ¿vale? Que sea común. Por ende, el número más grande que divide exactamente ambos es 4. Por ende, se dice entonces que el máximo común divisor es 4. Pero ahora vamos a desarrollar esto un poco más a fondo para que quede un poco más clarito. Tenemos exactamente los mismos factores, las mismas cantidades o los mismos números, como tú los quieras llamar. En este caso, tengo 12 y 8. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer mi tabla y voy a hacer la división por factores primos, iniciando del más pequeño al más grande de ser necesario, ¿vale? Entonces vamos a iniciar con el número 2 o bien con el factor primo 2. Lo colocamos justamente aquí y hacemos la división. 12 entre estos dos nos da como tal 6. Ahora, 8 entre 2 es igual a 4. De igual forma, tenemos que encontrar otra vez la división por factor primo, pero que sea común, que podamos dividir nosotros ambos factores por el número primo. Si nosotros colocamos 3, no lo podemos dividir entre 4. Sin embargo, por 6 sí, pero ya no sería un factor primo. Lo mismo con 5. No podemos dividir por ninguno, ¿vale? Y el factor o número primo 7 ya sobrepasa
tanto a 6 como a 4. Por ende, no podemos utilizarlos ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues de igual forma, utilizar el factor primo 2. En este caso, lo colocamos justamente aquí y hacemos lo mismo. 6 entre 2 es igual a 3 y 4 entre 2 es igual a 2. Como podemos ver, aquí ya no habrá ningún factor primo que pueda dividir a ambas cantidades. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí un 2 y acá un 3. Si vemos bien, son factores primos diferentes. Por ende, ya no se puede seguir dividiendo por factores primos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente la multiplicación de los factores que fuimos colocando en nuestra tablita. En este caso, son 2 por 2, son 4. Y entonces rectificamos que el máximo común divisor es igual a 4. Ahora bien, mínimo común múltiplo de dos o más números. Y entonces aquí es el mínimo número positivo que es múltiplo de todos ellos. Veamos este ejemplo. Tenemos aquí múltiplos de 8 y múltiplos de 12. En este caso, 8, 16, 24 y 32. Y en los de 12 sería 12, 24 y 36. El menor común es 24. Por ende, entonces, el mínimo común múltiplo sería 24. Aquí ya no es necesario seguir sacando los múltiplos. ¿Por qué? Porque nosotros ya encontramos el mínimo, el factor mínimo. En este caso, que es 24. Ahora bien, para reforzar mínimo común múltiplo, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el máximo común divisor. Hacemos nuestra tablita y vamos a ir desarrollando por factores primos. De igual forma, iniciamos del más pequeño, en este caso 2. Colocamos el 2 y hacemos lo mismo. Dividimos. 12 entre 2 son 6. 8 entre 2 son 4. Seguimos dividiendo por el mismo factor 2. En este caso, 6 entre 2 son 3. Y 4 entre 2 son 2. Profe, pero ¿por qué dividiste entre 2 y no dividiste entre 3? Ah, bueno, pues porque podemos observar que tanto 6 como 4 son números pares. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen mitad. Por eso mismo utilicé el factor primo 2 para que ahora sí pueda utilizar ya sea el factor primo 2 o el factor primo 3 con la condición de que se llegue a 1 como tal o bien a la unidad. En este caso, utilizo el factor primo 3. Aquí llego 3 entre 3 es 1, bajo 2 para finalizar con el factor primo 2 y que me lleve a sí mismo aquí a la unidad. En el mínimo común múltiplo, la finalidad es dividir por factores primos hasta llegar a la unidad. Y ahora bien, ¿qué es lo que se hace con todos estos factores? Pues bueno, se multiplican como tal. En este caso, 2 por 2 son 4,
4 por 3 son 12 y 12 por 2 son 24. Por lo tanto, podemos afirmar que el mínimo común múltiplo de 12 y 8 es 24 como tal. Y ahora te toca a ti. Desarrolla el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de estas cantidades. Recuerda dejar tu respuesta en los comentarios. Estaré atento de cada uno de ellos y reaccionando a tus respuestas de ser necesario. Recuerda, yo soy el profe Chávez y nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y a estudiar se ha dicho. Nos vemos.